Muy buen día. Bien. Bien, domingo 8 de agosto, bienvenidos al aula ICB, bienvenidos mis hermanos a compartir el estudio de la palabra de Dios que estamos haciendo cada domingo allá desde el mes de... Pasan, esos, son los hermanos saludando. Desde el mes de marzo estamos con Apocalipsis. Antes estuvimos con la carta a los hebreos y ahora disfrutando de Apocalipsis ya estamos en el capítulo 10. ¿Sí? Hoy vamos a ver el capítulo 10, el capítulo del libro. Vamos a darles un tiempo mientras yo tomo unos mates acá que me está cebando el hermano Martín. Seguramente van a agregarse algunos más en el aula y van a estar sumándose algunos hermanos al curso en línea. Ustedes saben que dejamos subidos al internet todo el material que estamos generando bajo el título Aula ICB. Entonces usted busque ahí los que dicen Aula ICB, que tienen más o menos este formato, por ahí cambia un poquito en la imagen, pero más o menos este es el formato que vas a encontrar para poder seguir los estudios. Ya son varios, ¿sí? Desde allá, desde marzo que arrancamos con esto. Muy bienvenidos hermanos, está Marcela en el comando de... Saluda Marce, por favor, así te escuchan. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Acá reunidos, acá esperando la palabra y lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén, amén. Marcela lo que va a hacer es canalizar, si hay inquietudes, preguntas, ese es mi hermano, Miguel. Bien, Miguel. Ese es el saludo de Miguel de las aulas de Isabel. No hay problema, estamos haciendo el ajuste antes de empezar. Silvia Capelletti, apóstol presente. Buenísimo, buenísimo Silvia, te bendigo. Bárbaro que estás ahí. Te acompañamos en la dificultad de tu familia que has tenido esta semana. Bendecimos la vida de tu hermana y de tu cuñado. Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a hacer un repaso mientras va llegando. Capaz que el repaso hace, Marcela, ahora que me doy cuenta, que demoren un poquito en entrar. Vamos con un repaso. ¿Qué estamos estudiando? El libro de Apocalipsis. Bien, fuerte y claro, así Miguel, con voz de hombre. No, el libro de Apocalipsis estamos estudiando. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Revelación. De hecho, una de las formas de titular Apocalipsis es revelaciones, porque la palabra significa revelaciones, ¿sí? Y mientras vamos entrando en calor, el significado de la palabra es correr el velo. Acá abro un paréntesis y meto un chivo que estoy muy contento de poder hacerlo. Tengo acá, bueno, me salí de cuadro un poquito para buscarlo. Tengo acá el material que se corre el telón, que llegó después de tanto tiempo. Es un material, hablando de correr el velo, que se corre el telón, es un material basado en un estudio de cantares, ¿sí? Más que un estudio, en una perspectiva profética actual del libro de Cantar de los Cantares de Salomón, ¿sí? Cómo se ve la figura de la iglesia y la vocación profética de la iglesia en el libro, en la relación con el Rey de todo. Está a disposición de los hermanos que lo quieran. Todavía no lo lanzamos, ¿sí? Pero ya lo ponemos a disposición. El valor del libro va a ser de 1.290 pesos, pero hay una oferta pre-lanzamiento. Antes del lanzamiento, aprovechenlo ahora para todos aquellos que están relacionados en el aula ICB, en la congregación y demás. Hay una oferta pre-lanzamiento de 980 pesos. Si usted lo quiere, hágame el pedido por privado, póngalo ahí en el chat
¿sí? Y vemos cómo coordinamos para poder hacérselo llegar. Entonces acá llegó, que se corra el telón. Ustedes lo leen al revés ahí, porque la imagen sale al revés. Pero bueno. Entonces, yo quiero uno. Vamos, Blanca. Muy bien, muy bien. Pero a vos te lo hago con dedicatoria, Blanca. Bueno, Vamos. Doble valor. No. Por ser alumna. Por ser alumna, vamos. Claro. Vamos. Apóstol, un saludo. Nicole Vanessa Ríos, bendiciones pastores, se los extraña mucho por Totoras, Sí. familia Coronel. De Saludos. la zona sur. Totoras queda muy cerquita de San Genaro. Ahí hemos estado ministrando la familia, ministrando a Vanessa, a Diego. Los bendecimos. Buenísimo saber que están ahí. Vale. Bien. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis significa entonces revelaciones. ¿Qué más me pueden decir? A ver, tanto que hemos navegado en Apocalipsis. La revelación de la persona de Cristo. La revelación de la persona de Cristo. Lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, nosotros hoy, en nuestro tiempo, lo que debiéramos buscar es la revelación de la persona de Cristo y no todo el énfasis mediático, interpretativo, teológico, pero desfasado, de las cosas futuras, ¿sabes? Cuando venga el anticristo y la venida de Cristo y un día cuando la Jerusalén celestial descienda del cielo. Mi hermano, usted sabe que estamos estudiando, para los que nos están siguiendo cada domingo, el libro de Apocalipsis y estamos presentando las evidencias. La semana pasada fue muy claro a qué se refería ese ejército de langostas y demás, que el libro de Apocalipsis en su enorme mayoría es profecía ya cumplida. Esa escuela de interpretación del libro de Apocalipsis tan ajustada a la necesidad de la iglesia hoy se llama preterismo. Esa es la definición teológica, pero hay una gran difusión de otras corrientes, de la corriente específicamente futurista. Entonces, cuando lee el libro de Apocalipsis, el futurista lo que hace es poner todos estos símbolos que no se terminan de comprender claramente y todas interpretados de manera literal. Y en el futuro, por ejemplo, la Jerusalén celestial, que para los futuristas es una ciudad que desciende del cielo, ¿sí? Que desciende del cielo, según dice Apocalipsis 21, que tiene unas dimensiones ahí que parece una nave espacial, que va a estar sostenida sobre la tierra durante 1000 años, dicen ellos, y demás. Ellos lo ven en el futuro y le dan literalidad. Es una ciudad, la Jerusalén celestial, que desciende del cielo. La Jerusalén celestial, hermano, es la iglesia. La iglesia ya está sobre la tierra. La iglesia está sobre la tierra y eso es figura del establecimiento del nuevo programa de Dios. Esa consumación de los tiempos ya sucedió. Cuando los elementos que hacían operativo el antiguo pacto, ¿sí?, fueron removidos, ¿cuáles eran esos elementos que hacían operativo el antiguo pacto? El templo y la ciudad de Jerusalén. El templo y la ciudad de Jerusalén ya no era practicable el antiguo pacto. Y a partir de ese momento, ¿qué se consumó? La era de la iglesia. Cuando el Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, no está refiriéndose a hacer de nuevo lo físico material. Él hace nueva todas las cosas en la dimensión espiritual. El reino de Dios es legal en la tierra a partir de la muerte de Cristo y ahora la manifestación del reino en una era de gracia plena, ¿sí?, y de la manifestación de Cristo como el rey de todas las naciones, no solamente como el rey de Israel, sino como el rey de todas las naciones, ya está establecido. Esto es así, esa es la atmósfera espiritual, ese es el escenario espiritual en donde nos movemos hoy. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Algo que ya se cumplió. Pero es un vocabulario de naturaleza
espiritual, no de naturaleza física material. Si no esperemos una ciudad bajar del cielo. Las calles de oro y el mar de cristal son literales. Sí, sí. Son figuras. Son figuras, mi hermano. Son figuras. Perdón, a ver, lo voy a meter en otro lío. Estoy describiendo la Jerusalén celestial. Miren. El árbol, ¿es figura o es un árbol que está ahí? Figura. El árbol que da 12 cosechas, una cada mes, o 12 frutos, 12 cosechas, una cada mes, ¿sí? Que sus hojas son sanidad para las naciones. ¿Quién es? Cristo. Cristo es. Eso no es un árbol. Es la metáfora, ¿sí?, de la disponibilidad de Cristo para todas las naciones. Y todas las naciones vendrán a Él. ¿Y a dónde van las naciones de la tierra hoy? Acá tenés dos opciones: o pertenecen al reino de las tinieblas, sus estándares, o al reino de la luz. Acá ya no hay más. Otra cuestión. Entonces, lo que vemos en el libro, y así podríamos explicar cada una de las figuras, pero lo que vemos en el libro de Apocalipsis es figuras que hablan de verdades espirituales profundas, ilustraciones claras que hablan de verdades espirituales profundas. Bien. Gracias por el mate, está buenísimo. No quiero que corte, ¿eh? Seguí. Si hay alguna pregunta que quieran hacer los hermanos que nos están viendo desde su casa, por favor, nada que no nos gusta como está peinado, el color de los lentes, me han criticado, todo, no, esas cosas no. Si hay preguntas sobre el texto, si hay preguntas sobre el texto. Bien, ¿qué otra cosa podemos hablar de Apocalipsis? Entonces, ¿Apocalipsis habla de eventos futuros en su mayoría? No, por supuesto que no. Es profecía cumplida, eventos del pasado, hechos históricos, cosas que sucedieron. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera decir algo más de Apocalipsis? Sí, el cambio de administración. Sí. Por eso, el mensaje del libro de Apocalipsis no es el fin del mundo, sino el fin de la era judía. Y cómo hay un cambio de administración de Dios desde la era judía, ¿sí?, a la plenitud de los gentiles, a la era presente de la iglesia. Cómo hay una migración, una evolución, un desarrollo de la gracia de Dios que se revelaba desde Israel a las naciones de la tierra, al Dios que se revela desde la iglesia. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? Acá me meto en otro tema, porque el futurismo lo que hizo es cambiar roles y devolverle a la nación étnica de Israel, devolverle un estatus que tenía en el antiguo pacto, que era la de pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy, hermano? Lo dijiste vos, Miguel. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. No Israel, porque el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas habéis sido hechos pueblo, mas habéis sido adquiridos, ¿sí? Entonces la redención de Cristo hizo que la iglesia entrara en esas promesas de Dios, ¿sí?, que son hechas más que Israel a Abraham. Y Abraham es padre de la fe, es padre étnico, racial. Cuando yo uso la palabra etnia, significa raza. Es el padre étnico del pueblo de Israel,
pero es el Padre en lo espiritual, en cuanto a la fe de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Entonces, como vos decías, Miguel, como bien vos decías, este es el nudo de Apocalipsis, lo que vemos en Apocalipsis es el cambio de administración de Dios, que fue legal a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero que no fue plenamente manifiesto hasta que los elementos que todavía hacían practicable el antiguo pacto, que eran dos, que bien los citaste antes, el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, hasta que esos no fueran removidos. Y hoy vamos a tomar una palabra sobre una profecía antes de la séptima trompeta, ¿sí? Hay ahí un ángel grande que se presenta y en los primeros 7 versos del capítulo 10 hace una proclama, especialmente en el último, hace una proclama. Dice, y el tiempo no será más, y habla de la consumación de las cosas. ¿Qué significa esto? Porque algunos dicen, el fin del mundo. Habla de un fin, pero del fin de una era. El tiempo no será más, significa, me estoy metiendo en el texto y no debía hacerlo ahora. Romper con la ley, claro. El tiempo no será más, significa el tiempo del cumplimiento de estas cosas no se demora. Claro. No se demora. O sea, viene. Y se abre una dimensión, hermanos, porque el nuevo pacto da lugar, el nuevo pacto que está vigente desde la muerte de Cristo en adelante, da lugar a una manifestación del conjunto de todos los pactos que se llama el pacto eterno. ¿Sí? El pacto eterno. Nosotros hoy estamos en el pacto eterno. ¿Amén? Me metí en el texto y entré como caballo loco, pero bueno, es mucha información. Yo lo que les sugiero, mis hermanos, es que ustedes puedan anotar. Bueno, queda el material. Alguna vez escribiremos algo sobre Apocalipsis. No, tengo en mi corazón hacerlo. Igual este año salió un material extraordinario desde una perspectiva teológica. Todavía no lo puedo adquirir. Apóstol, pregunto algo. No es que antes no estábamos en el pacto eterno, sino que ahora somos conscientes de que... Mirá, los que no son conscientes están en el pacto eterno también. Hoy la vigencia en el tiempo... A ver, esto es muy interesante. De acuerdo al nivel de conciencia que tenga tu fe, tengas en tu vida, es lo que vos vas a manifestar. Manifestar es una palabra griega, epifanía, que significa aparecer. En la Biblia, esa palabra manifestar, que aparece tantas veces, la manifestación, es epifanía, epifaneia, en realidad epifanía decimos nosotros, que significa aparecer o dejar ver. En el nivel de conciencia que vos te muevas, es lo que vos vas a dejar ver. Si vos te movés en un nivel de conciencia del antiguo pacto, puro, vos vas a tener la tendencia a proyectar, a dejar ver, a entender el mundo que te rodea bajo los parámetros y principios del antiguo pacto. Por ejemplo, juicio, castigo, miedo. ¿Sí? Eso va a ser lo operativo. Ponerle la vara al otro, juzgar todo, absolutamente todo, de acuerdo al parámetro. Dios te va a cortar. La frase esa, Dios te va a condenar. Dios, el hombre es un pecador. Todas esas perspectivas están basadas en una visión antiguo pacto, ¿no? Separado de las... No sé, están diciendo cosas por ahí, ustedes escúchenme. Separados
de nosotros somos santos, ellos son impíos, ahí lejanos, ya ellos. Nosotros tenemos, está bien que creamos, pero si vos no guardás todos los mandamientos, va a haber condenación. Toda esa idea falsa, desfasada, pertenece al antiguo pacto. Deuteronomio. ¿Y cómo vos qué vas a manifestar vos? Vas a manifestar aquello. Juicio, condenación, amargura. ¿Sí? Pero si vos percibís otra... Por ejemplo, ¿basado en qué yo te puedo decir eso? Porque hubo gente en la antigüedad, en plena vigencia del antiguo pacto, que se movió bajo principios del nuevo pacto. Porque vieron, Dios les reveló íntimamente para sí, y aunque lo ministraron, el pueblo no lo pudo ver, diseños que pertenecían al nuevo pacto y al pacto eterno. Por ejemplo, uno de ellos fue David. ¿Qué hacía David? ¿David era rey o era sacerdote? Las dos cosas. Las dos cosas. Era imposible en el antiguo pacto las dos cosas, pero él es una figura del Cristo que había de venir, entonces él oficiaba como rey, ¿sí?, en el trono de Israel, pero también oficiaba como sacerdote. Estaba vestido de lino, tocaba el instrumento en el arpa en el templo, escribía canciones, ¿sí?, ministraba en la presencia del arca. ¿A quién le era dado eso en el antiguo pacto? Solo a los sacerdotes. Pero si vos eras rey, no podías ser sacerdote. Pero él vio algo. Dios le reveló algo que no era para su tiempo, que él lo apropió para sí. ¿Se entiende? ¿Y qué manifestó? Manifestó aquello. Manifestó aquello. En pleno tiempo del antiguo pacto, vigencia absoluta del antiguo pacto, este hombre manifestó la gracia del nuevo pacto. ¿Se entiende? Hoy nos pasa lo mismo, pero puede ser al revés. Ese es el riesgo de tanta enseñanza antiguo pactista en la iglesia. Un pueblo separado, ¿sí? Juicio, condenación. Tanto, ¿qué nos hace? Nos hace vivir en la operación de otro tiempo. De hecho, David en los Salmos revela, o sea, muestra su revelación. Claro, sí. En su vida lo muestra. En su vida lo muestra. Extraordinario. Entonces, nosotros manifestamos el nivel de conciencia en el que operamos. Hay tanto para cortar acá. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que este tiempo es un tiempo de plenitud. Es el tiempo de la vida de Cristo en la iglesia y a través de la iglesia. Para manifestar ¿qué? Aquello que tiene que ver el propósito eterno, ¿sí? Manifestar a Cristo en nuestra vida. Entonces, si vos pones esa perspectiva y no decís, pero habrá un día que... ¿Sí? Porque ese día puede ser hoy para vos. Diga conmigo, hoy es el día de Cristo. Hoy es el día de Cristo. No hay más luz. ¿Qué más luz va a haber después? Hoy es el día de Cristo. Hoy es el día en el que tengo oportunidad de conocer cómo fui conocido. Y sí, esto es para aquellos que tienen más manejo de la escritura. Y si no sucede así, es porque todavía hay mezcla de pactos en tu vida. Hay información que vos aceptaste como verdadera y para este tiempo, por la improntación, por la implantación, por la enseñanza de dogmas, ¿sí?, que eran para otro tiempo. ¿Está? ¿Podemos seguir avanzando? Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bien, a modo de introducción, ya terminamos con el repaso. Lo que tenemos en Apocalipsis 10, que vamos a leer en un ratito, es la transición entre la sexta y la séptima trompeta, entre el segundo y el tercer ay. ¿Qué dijimos que eran las trompetas? ¿Qué dijimos que eran los sellos?
que aparecen desde el capítulo 6. Juicio. Juicios, ¿sí? Sobre la tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra prometida. Hoy vamos a ver una ampliación de la tierra prometida. ¡Fa! En un ángel que separa, vamos a ver que no solamente separa sobre la tierra, ¿sí? Hoy lo vamos a ver. Los sellos abiertos son juicios sobre la tierra prometida, sobre la nación de Israel, el pueblo del antiguo pacto. El segundo es la invasión de langostas. ¿Sí? ¿Cuáles eran las langostas? El ejército romano. Cuando vos ves la descripción, decís, esto es el ejército romano, no hay posibilidad de pensar ni siquiera que es un ejército moderno. O sea, y vos podés espiritualizar, alegorizar y qué sé yo qué más, tirando de los pelos y decir son demonios. Hermano, este es el ejército romano. Capítulo 9 de Apocalipsis, tenemos ahí el segundo ay. Y el tercer ay lo tenemos en el capítulo 11, al final del capítulo, en la segunda mitad. Entonces, capítulo 10 es una transición entre las dos trompetas. Y ahí Juan tiene una nueva visión y una anunciación de un ángel. Usted acuérdese que la función de los ángeles es, en el hebreo, malak, mensajero. La palabra ángel es una transliteración del griego, o sea, en castellano y en griego se dice de la misma manera, ángel. Pero el significado de aquello es mensajero. Malak en hebreo, ángelos en griego, mensajero. La Malaquías viene de Malak, que significa mi mensajero. Es el nombre del profeta Malaquías. Bien. Y acá tenemos a los ángeles dando un mensaje, claramente en su función para lo que fueron creados, dar mensajes en relación al hombre, ¿no? Dar un mensaje claro de parte de Dios, ¿sí? Eso tenemos en el capítulo 10. Y el mensaje tiene que ver con algo que aparece 4 veces en el capítulo. Diga conmigo un libro. Un libro. Aparece un libro. Lo vamos a desarrollar cuando entremos al capítulo 10. ¿Sí? Aparece un libro. Pero aprovecho a comenzar a tratar un tema a modo de introducción. ¿Cuándo he fechado el libro de Apocalipsis? Algunas menciones hicimos. ¿Cuándo se escribió? 68. 68. Sí. Antes del 70 seguro. Entre el 65 y el 68. En pleno gobierno de Nerón. ¿Sí? Hay algunos autores, especialmente el dispensacional, que provienen del dispensacionalismo, de esta escuela de interpretación, que se inclinan, ¿sí?, por un periodo más tardío. Especialmente por datos de uno de los padres de la iglesia, llamado Ireneo, ¿sí?, que en el año 190 de nuestra era escribió que Apocalipsis fue escrito durante el gobierno de Domiciano, ¿no?, otro emperador romano, que fue tan cruel como Nerón. Entonces, ¿encaja la persecución de Domiciano con toda la profecía? Sí, pero no con la destrucción de Jerusalén. Uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, gracias a Dios, el doctor Sproul, él dice, si la fecha de escritura de Apocalipsis sería el año 95, como sugieren muchos estudiosos,
estamos frente a la falsificación de una profecía. Porque está hablando de cosas que ya, del diario del lunes, ya pasaron. ¿Se entiende? Por eso, muchos de los estudiosos a lo largo de los siglos se inclinaron por una fecha mucho más temprana de la profecía de Apocalipsis. Entre ellos, Hord, Lightfoot y Westcott, ellos sitúan la escritura del libro de Apocalipsis entre el año 65 y el año 68. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está dividida la opinión. Y la realidad es que muchos de los que se han acercado para fechar el libro de Apocalipsis lo han hecho con el preconcepto de una posición asumida, o futuristas o preteristas. ¿Se entiende? Sí. Pero nosotros vemos en la Escritura cómo encaja en el cuadro profético de las cosas que han de suceder pronto para Juan. ¿Por qué pronto? No pueden ser 2000 años. Si no, tiremos el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Pronto es pronto, inmediatamente. Es lo que significa las cosas que han de suceder pronto, no 2000 años después. ¿Está? Y 2000 como mínimo. Bien. Meto otro comentario. Hechos capítulo 1. Los discípulos ante la ascensión de Cristo, verso 10 y verso 11 de Hechos 1, ante la ascensión de Cristo, que es muy curioso, aparece ahí la partícula griega eis, que significa adentro, 4 veces, y no es traducida como adentro por Reina ni por Valera, ¿sí? En las traducciones más conocidas que tenemos nosotros. 4 veces en 2 versículos es traducido adentro, hablando de la ascensión de Cristo, ¿no? Pero la pregunta cuando Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que el Padre tiene en su sola potestad, que el Hijo no conoce cuándo, sino el Padre, ¿sí? Es, ¿qué señales habrá del fin del siglo y de tu venida? ¿Restaurarás a Israel el reino en este tiempo? No les toca a vosotros saber, porque el reino ya no era para Israel, pero faltaba la ejecución de Esteban. Ahora digo, inconscientemente o consciente, ¿cómo subestimamos la dimensión de la cruz, no? De eso se trata. Terriblemente De eso se trata. Uno subestima a la doctrina, a todo, a lo que hizo el cambio de esa cruz, a lo que tenemos que vivir hoy en el entendimiento. Yo me que esa atrevería cruz no fue solo por la salvación de nuestro pecado. Yo te digo, solo se trata de eso. O sea, a mí vengo pensando en esto, lo pienso, y digo, ¿qué subestima a ese? Creamos que más que una construcción mental, que es posible, pero no a totalidad, es posible. Esto que vos decís es una revelación del Espíritu, porque solo se trata de la cruz. Claro. Y ver el alcance y poder que la cruz tiene. No se trata de otra cosa. La cruz no es para que vos tengas la posibilidad de ser salvo. La cruz es para hacerte salvo. ¿Y todo lo que modificó? La cruz no es para que vos mejore un poco tu vida. La cruz es para hacerte de nuevo. La cruz no es para que de un pecador te vuelvas a alguien cercano. No, la cruz es para hacerte un hijo como Él es hijo. La cruz no es para que, y bueno, por de alguna manera vos tengas algún desarrollo espiritual. La cruz es para plantarte en el reino de Dios. Solo se trata de esto, Martín. Solo se trata de una comprensión
de la cruz. Y oro para que, mi hermano, cada uno de nosotros seamos llenos del conocimiento de la cruz de Cristo, ¿sí? Porque ese es el hecho que logra la consumación de todo. Consumado es la expresión para esta mañana. Eso que dijiste, empezaste con he aquí, hago todas las cosas nuevas, tiene una dimensión. La consumación de todas las cosas. Pero él no hará las cosas nuevas, Él hizo las cosas nuevas ya. Claro. Por eso necesitamos la revelación Y quedarnos, de Cristo presente. claro, y quedarnos, como decís vos, en esa mentalidad del antiguo pacto, el no entender la dimensión de la cruz. Apocalipsis 21:5. Si yo creo que un día la Jerusalén celestial va a venir del cielo y se va a posar en la tierra, lo que tiene a continuación es el verso 5. Jesús diciendo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces eso va a ser en el futuro. Entonces hoy hay una imperfección total. No. La obra de Cristo ya fue completa. Eso significa consumado es, fue acabada, terminada, puesto en su punto cumbre. Y el he aquí yo hago nuevas todas las cosas está relacionado con lo que el apóstol Pablo nos enseñaba en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Léase una mejor traducción, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La nueva creación que dice Isaías capítulo 66 no es la restauración del Estado de Israel viniendo y la Nueva Jerusalén y David reinando en la tierra y Jesús en el cielo. No. El hacer nuevas todas las cosas es el efecto de la cruz sobre el marco espiritual de la tierra. Y la manifestación de la Entonces, ¿qué espera hoy la creación? La manifestación. ¿De quién? De los hijos. Que es lo mismo que la manifestación del Hijo. Porque ¿qué somos nosotros? El Hijo. ¿Me explico? Es lo mismo. Entonces la creación gime con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la gloria nuestra? No es que un día pase algo extraño en nosotros, sino que se nos revele la vida de Cristo en nosotros y el Hijo de Dios aparezca en 3 elementos: carácter, palabras y hechos, en y desde nuestra vida. Esto no tiene nada que ver con dones espirituales, que ha sido la médula del trabajo de la Iglesia durante siglos. Porque, ¿qué sucede? Una creencia desfasada genera operaciones desfasadas. ¿Sí? Genera operaciones desfasadas. Esto tiene que ver con la vida del Hijo de Dios a través de nosotros. Bueno, estamos muy profundos y eso es porque los hermanos que están en el aula aprenden. Me pone contento. Bien, podemos decir como dijo Jesús, bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es así, es así. Capítulo 10. Cerrada esta introducción, vamos al texto. Entre la sexta y la séptima trompeta, acuérdense que la séptima trompeta desata las 7 copas de ira, así como el séptimo sello desató las 7 trompetas. Y eso va a suceder después de la segunda mitad del capítulo 11, pero hoy en el capítulo 10 tenemos una visión que hace una transición. Dice, vi descender del cielo, verso 1, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y se puso
puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dos párrafos en el capítulo, hasta el verso 7 y del verso 8 en adelante, hasta el final. El primer párrafo, hasta el verso 7, vamos a ver, como hacemos siempre, una interpretación, donde vamos a trazar lo más exactamente que el nivel de luz que accedimos de parte de Dios nos ha dado, y vamos a hacer una aplicación práctica para nosotros del pasaje. ¿Sí? Lo primero es la interpretación del texto, para no errar. Del capítulo, del verso 1 al 7, lo podemos llamar el misterio sellado del ángel. Un ángel fuerte se presenta. Y a diferencia de algunos otros que aparecen en el libro de Apocalipsis, este se para con su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra. Figura de una doble identidad. En el mar, diga las naciones de la tierra. En la tierra, diga el pueblo hebreo. Haciendo alusión, de nuevo, a la tierra prometida. Este ángel se para sobre las naciones de la tierra, las etnias que pertenecían al imperio romano, al mundo conocido de aquel momento, ¿sí? Y se para sobre el pueblo hebreo y profetiza. Vamos de nuevo. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito. Diga libro. Libro. Bueno, acá aparece por primera vez la palabra libro. En su mano tenía un libro. Un libro, un librito, un rollo, un pequeño pergamino, como una carta, ¿sí? Diga conmigo, decreto de sentencia. Y cuando apareció este ángel, pasó algo. Dice, verso 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Una declaración completa, 7 truenos. Pero cuando Juan iba a escribir lo que esas voces decían, agarró el ángel y le dijo, no escribas. Diga, hay misterios ocultos. Hay misterios ocultos. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es un misterio. No podemos por una construcción personal acceder a aquello. Los misterios nos tienen que ser revelados.
dados a conocer. Y esto es maravilloso, porque no está apoyado sobre tu fuerza, sobre tu capacidad, sobre tu intelectualidad, cosas importantes. Está apoyado sobre tu comunión con Dios. Porque ¿qué es revelación? Revelación es la acción del Espíritu comunicando a nuestro espíritu una verdad espiritual. Sucede en lo más interior, en lo más íntimo de nuestro ser. Y es a causa de la comunión. Aún el hombre natural tiene destellos de revelación. Acá me meto en un lío. Sí. Porque muchas de las cosas que escuchamos no son construcciones filosóficas o mentales. Algunas son solo construcciones filosóficas o mentales. Pero cuando vos hablas con alguien que causó un efecto sobre algo que supo que era la verdad y se aventuró para probarlo, no es que primero lo probó y entonces llegó a la conclusión esto es la verdad. ¿Me explico? Supo. ¿Cómo lo supo? Hubo una luz en su interior. Esos son destellos que están aún en el hombre natural. ¿Cuánto más debieran estar en el hombre espiritual? El hombre al que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama y nos las reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Diga revelación. Entonces, ¿qué es revelación? Ya volvemos sobre 1 Corintios 2. Revelación es la acción del Espíritu Santo dando a conocer una verdad espiritual a nuestro espíritu. Como por ejemplo Romanos 8:17. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque la palabra lo dice. Sí, la palabra lo dice, pero dice el texto que el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esto dice el capítulo 8 de Romanos, verso 17. O sea que en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios le está diciendo algo a nuestro espíritu. No es a nuestra mente, no es a nuestra alma, es a nuestro espíritu, es más profundo. Y de ahí la convicción que nace de la fe, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el camino de la revelación. Sí, Miguel. O sea, primero le habla al hombre natural, después el espíritu lo convence de esa realidad. Mirá, yo digo siempre el milagro o la acción sobrenatural viene sobre lo que hay, no sobre lo que no hay. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no creó panes y peces. ¿Qué hizo? Los multiplicó. No empezó de cero. Hubo un tal Felipe que se metió entre la multitud y dijo, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, ¿más qué es esto para tanto? Y alzando los ojos al cielo, Jesús dio gracias y lo multiplicó, ¿sí? Tanto que sobraron 12 cestas llenas, ¿sí? Entonces, y 5.000 personas, casi 10.000, porque 5.000 hombres, comieron y se saciaron. ¿Qué multiplicó? Lo que había, no lo que no había. ¿Dios es capaz de crear lo que no hay? Sí. Sí, Pero el proceso, Dios multiplicó lo que hay. O sea, hay una información mínima, ¿sí? Pero hay una iluminación en el espíritu del hombre, en el que no hay es porque no hay comunión nomás. No es que no lo tenga. Sí, aunque Dios se puede revelar como Él quiere. Su principal fuente de revelación es una revelación natural, la creación. Una revelación escritural, la palabra. Y una revelación como acción del Espíritu interna en el hombre. Entonces tenés 3 canales de revelación. Wow. Entonces, hay cosas que son escondidas para el corazón del hombre en la Escritura. Dice,
cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella estas cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Cerralas, quiere decir. Y no las escribas. Y el ángel que vi en pie en el mar y en la tierra levantó su mano al cielo. Y entonces viene la parte importante. Esta es la verdad que quiere comunicar. Juró, o sea, se puso en una actitud solemne. Jesús dijo, no jurarás, ¿no? Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Te juro, dijo el mentiroso, es la frase que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque eso está en boca de gente. Y la gente dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. La gente miente como recurso. ¿Sí? No debiera, pero el hombre natural miente como recurso. Bueno. Pero hay 2 oportunidades que hay juramentos, 3. Una con Melquisedec, figura del sacerdocio del reino, juró Dios. ¿No? Otra, cuando Dios en el libro de Hebreos jura por sí mismo acerca de las promesas. Y acá hay un ángel, alguien que no miente, hacer un juramento, le da solemnidad a las palabras que vienen. Y dice, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y esa expresión, que el tiempo no sería más, no es que viene el final del tiempo, sino que viene el final de un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del trato de Dios con la nación hebrea. En la destrucción de Jerusalén, en el saqueo, y viene el final de la nación hebrea. 250.000 hombres fueron llevados durante todo el periodo de estas últimas guerras de los judíos, ¿sí? Cautivos como esclavos a Roma y a diferentes partes del imperio, pero principalmente a Roma. 250.000 personas, o sea, un número que decimos imposible. El pueblo de la tierra fue raído una vez más, como fueron las 10 tribus del norte, cuando Salmanaser V, en el siglo VII antes de Cristo, emperador asirio, ninivita, destruye Samaria, ¿sí? Y son llevados cautivos a Nínive. Dice que los ninivitas tomaban a los príncipes, a los grandes, a los jóvenes fuertes, y eran de tal crueldad que en la caravana para llevar los cautivos a Nínive tenían una soga y ganchos en su lengua. ¿Quién iba a salir corriendo? Con un gancho de hierro en su lengua. Así se los llevaron cautivos a los príncipes de Israel a Nínive. Imagínate, pueblo cruel. O como cuando en el 600 y algo, en el siglo VI, un siglo después casi, menos de un siglo, Nabucodonosor sitia Jerusalén y se los lleva cautivos, destruyendo el templo de Salomón. El templo de Salomón, que tenía paredes recubiertas en oro. Dice que los soldados babilónicos lo prendieron fuego para poder despegar el oro que forraba el templo. Imagínate la calamidad que hicieron con Jerusalén. Tumbaron los muros de la ciudad fortificada, todos ellos. Hasta que después Zorobabel vuelve, después de 70 años de cautiverio, con el primer remanente, y Nehemías hace el muro, restaura el muro de la ciudad,
como gobernador de Judea y Zorobabel edifica el templo, el nuevo templo, ¿sí? Una vez más, ahora lo iban a vivir con los romanos a esto, para que esta vez sea la definitiva. ¿Para qué? Para que miren al que traspasaron. El día de Jehová o el día del Señor, profetizado en el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, es el día de juicio, o también llamado en la palabra el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Imagínate lo que iba a hacer este Dios, fuerte, celoso, grande, con el pueblo de la nación hebrea, especialmente los líderes de aquella nación, que hasta se corrompieron a lo máximo para pagar falsos testigos para poder condenar a Cristo. ¿Sí? Mirarán al que traspasaron y temerán. Esto es, el tiempo no será más. El tiempo de Dios para aquella nación no fue más. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el que viene, el que está al final del capítulo 11, la séptima trompeta, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Diga trompetas. Esto se vincula a la manifestación de la segunda venida de Cristo. Pero lo dejamos un poquito sellado a este tema, como esos 7 truenos, esas 7 voces las dejamos un poquito selladas. ¿Las trompetas serían los chofar o no? ¿O literalmente trompetas? Mira, hay un misticismo instalado en la iglesia cristiana, tocando el shofar como si el shofar sería espiritual. El shofar es un shofar, es natural. Sí, Fue un instrumento de ese tiempo. Lo que había ahí son trompetas de bronce, que son trompetas para la liturgia. Shofares, que son cuernos, y trompetas de bronce. Lo importante ahí no es de qué material, sino que anuncian, ¿no? Bueno, o sea, no es el séptimo ángel con la séptima trompeta que libera las 7 copas de la ira de Dios tiene una manifestación en la historia física y material. La caída de Jerusalén fue en etapas. Había una ciudad exterior cuidada por un muro bajo. Cuento un poquito la historia. Por allá, por fin de marzo, comienzo de abril, en pleno primavera, ¿sí? Saliendo ya el invierno allá, en el hemisferio norte. Por eso de primavera, no se desorienten, muy bien. Estamos hablando de Jerusalén, hemisferio norte. Comenzó el sitio de Jerusalén. Las 4 legiones romanas, que las mencionamos la semana pasada, los nombres, cuáles eran, bajo el mando de Tito, llegaron a las puertas de Jerusalén. 3 legiones en la zona del valle de ingreso a la ciudad y 1 legión en el Monte de los Olivos, desde una posición elevada sobre la ciudad. Decimos, los soldados romanos dejaban entrar a la ciudad, pero no dejaban salir. Porque la estrategia es que los recursos de alimento se terminen lo antes posible, para que el sitio dure lo menos posible. Era muy cruel, porque era el hambre el que hacía que se tratara con los que estaban adentro. ¿Con qué propósitaciones? Que se rindan y entreguen la ciudad. Porque tenía un alto costo en vidas humanas asaltar los muros de una ciudad. Con muy poquito, un ejército muy débil era capaz de defender una ciudad amurallada.
¿Se entiende? Entonces se sitiaba para que el hambre haga el trabajo desde adentro y se quieran entregar y no morirse. Se llegaba al punto de, como en el caso del sitio de Nabucodonosor, en Lamentaciones, mujeres se comían a sus hijos muertos. Ese era el punto en el que se llegaba. Con un dato histórico que cita Flavio Josefo: una revuelta entre las facciones judías anterior al sitio de Jerusalén había prendido fuego a los graneros de la ciudad, a la infraestructura que guardaba granos en la ciudad, que hubiera podido hacer más largo el asedio. ¿Sí? Sigo. Las 4 legiones en torno a la ciudad. El primer asalto, luego de un par de meses, hace que la ciudad nueva, digamos, en la parte de los muros más bajos y demás, caiga en manos de los romanos. Después de eso, Tito manda a crucificar a 500, escúchenme, una crucifixión en un solo día, de 500 judíos, soldados rebeldes que estaban adentro de la ciudad. El mensaje era claro: se entregan o esto es lo que les espera. No se entregaron. El siguiente asalto toma la vieja ciudad. Hay un tercer asalto. Sucede el 6 de septiembre del año 70. El 6 de septiembre del año 70 el tercer asalto es sobre los celotes, eran los últimos, que se habían recluido en la fortaleza romana, la Antonia, que era la parte más elevada de la ciudad, y la explanada del templo. Ese era el último reducto militar. El 6 de septiembre era la fecha en que se tendría que haber estado celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba en el ritual hebreo con el toque de trompetas, y en la última trompeta se derramaba el agua. Ahí es donde Jesús, estando en vida, 40 años antes, dijo: el que tenga sed venga a mí y beba, en esa fiesta. ¿Sí? Esa era la fiesta de los tabernáculos. En lugar de escuchar la convocatoria de los sacerdotes por las trompetas litúrgicas, lo que se escucharon fueron las trompetas del ejército romano en la última carga para el control total de la ciudad. ¿Está? Por eso esto de las trompetas. Y hay un séptimo ángel que está con su trompeta en la mano, esperando tocar la última trompeta. Y cuando toque la última trompeta, el tiempo de la administración de Dios sobre la nación hebrea no será más. ¿Se entiende a qué se refiere? El verso, creo que es verso 6, dice: y juró al que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, por el que vive, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No es el fin del mundo ni el fin del tiempo, es el fin de la administración de Dios de un tiempo determinado, el fin de la era judía. Cuando dice: de la higuera aprended la lección, cuando la rama está verde y haya frutos, entonces es el tiempo. A eso se refería Jesús, a leer ese tiempo. ¿Qué tiempo? El fin. ¿El fin de qué? Del mundo. No, hermano. El fin de la era judía. ¿Por qué hablar de un fin del mundo? Quiero introducir acá un tema. Esto es sensacionalista. ¿Por qué hablar del fin del mundo? Funcional a Hollywood y a otros intereses determinados presentes. ¿Por qué hablar del fin del mundo? Funcional a un movimiento de dominación mundial sionista. ¿Por qué hablar del fin del mundo? El que le entienda. No voy a detener. Para no aceptar el fin del trato de Dios sobre la nación hebrea. Es el fin de la era de los judíos.
no es el fin del mundo. Algunas preguntas para respondernos a nosotros mismos. ¿Dios abandonó su sueño alguna vez? ¿Por qué iba a abandonar esto? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Por qué Dios lo iba a destruir? Mi hermano, O sea, le están haciendo decir a la Biblia cosas que no dice. interpretan pasajes de la Biblia. Claro, en realidad el criterio que tienen de la destrucción del mundo es por la maldad del hombre, pero a la vez están olvidando que ¿Y Cristo? ya nos perdonó y que... ¿Y la obra de Cristo? Claro, Estamos de nuevo en lo mismo. sí, lo mismo, por Caemos eso te en digo. el mismo pic. Claro, Y pic le meten siempre- en la cabeza ese concepto de... Ahora, cuando Pedro dice, en 2 de Pedro capítulo 3, los elementos ardiendo se fundirán, ¿sí? Y por el fuego serán purificados. No está queriendo... A ver, los que ven un fin del mundo ahí, 2 de Pedro capítulo 3, están diciendo que los elementos que se van a prender fuego es la materia, ¿sí? Todo lo material, todo esto que tiene estructura atómica, bueno, otra vez, el que le entienda. Lo material se va a prender fuego. Hermano, esa palabra elementos en el idioma griego es muy clara para los griegos. No es la materia. Esa palabra elementos es una vieja palabra griega que es así, stoichion, que significa fundamentos basales o rudimentos, es traducido también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo la emplea. Rudimentos, los rudimentos de este mundo. Pablo la emplea en Gálatas, a esta palabra stoichion, hablando de los rudimentos de la religión. Los fundamentos de la religión. ¿Qué van a ser consumidos? Los fundamentos de la religión. ¿Cómo son esos fundamentos? Filosóficos. Los fundamentos de este mundo van a ser consumidos. ¿Cómo son los fundamentos de este mundo? Filosóficos. Son fundamentos de pensamiento. El mundo es una estructura de pensamiento. El reino también. ¿Qué va a juzgar a este mundo? El reino de Dios. Por eso en 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis que vosotros habéis de juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? Nosotros. ¿Pero cuándo? ¿Siendo bebés espirituales, operando en otro nivel de fe? No. Cuando se nos revela la persona de Cristo, el juez de todo, porque todo juicio fue dado al Hijo. ¿Cómo vamos a juzgar? Quitando del fundamento los principios de este mundo y poniendo en el fundamento los principios del reino. Empezando por nosotros. Entonces, ¿usted entiende que esto es una batalla mental? ¿Es una guerra de principios? ¿Que vos vas a actuar en tu vida de acuerdo a los principios que aceptaste como verdad? ¿Que no hay posibilidad que vos aceptes principios como una verdad y hagas otra cosa? ¿No existe eso? ¿Esa contradicción no existe? Pasa que muchas veces lo que decimos creer no es lo que creemos. Pero... Entonces, ¿de qué se trata esta guerra espiritual, cósmica? Se trata de la estructura del pensamiento. Y me meto acá en lo que va a ser la conclusión del libro de Apocalipsis. Esto lo vamos a tocar. Por eso entendemos, el otro día repasaba una de las cartas de Pablo cuando termina diciendo de su doctorado, de toda su capacidad, tomarlo por basura, entiende absolutamente que Cristo tiró por tierra todo el conocimiento de la ley, ¿entendés? Y estoy
enseñando como si le estaría enseñando a universitarios. En fe estoy enseñando, hermano. Es así, claro. Les quiero decir esto. Jesús lo dijo de esta manera. ¿A quién compararé? Y miren lo sencillo que hacía Jesús, estas cosas que son profundísimas. ¿A quién compararé al hombre que oye estas palabras y las hace? Al que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las tormentas, golpearon sobre ella y fue grande su ruina. ¿Y a qué compararé al hombre que oye estas palabras y las pone por obra y las hace? Aquel que edificó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, las lluvias y la casa permaneció. Mi hermano, ¿de qué se trata? Del fundamento sobre el que edificamos. ¿Sobre qué edificas tu vida? Cielo y tierra pasarán, mi palabra permanecerá. ¿Sobre qué edificas tu vida? El que ama este mundo va a ser temporal como este mundo, no porque esto se deshaga, sino porque los fundamentos, la estructura de pensamiento está destinada a morir, a ser cambiada por algo funcional y superior, que es Cristo en nosotros. Está el reino de Dios, una estructura pensante diferente para el éxito y desarrollo del hombre. ¿Se entiende? ¿Cuántos pueblos, naciones y naciones hay en el reino? Uno. ¿Cuántos ciudadanos hay en el reino? Uno. No, pero somos muchos. Pero Dios dice uno. El varón perfecto, el Hijo de Dios. Para crear en nosotros el nuevo hombre. Efesios capítulo 2. ¿Cuál es? El nuevo hombre, no los nuevos hombres. Uno. Su unidad es un principio del reino. Esa división, fractura que existe en el mundo va a dar lugar. Y un ejemplo, hay muchos otros. Por ejemplo, la riqueza. ¿Cómo se alcanza riqueza? Con dos elementos, conocimiento y productividad. ¿Hay pobreza en el mundo? Sí. ¿Qué hay que ponerle a aquello? Conocimiento y productividad. Por eso, en Isaías capítulo 2, estoy hablando del principio del reino que van a juzgar a los principios de las naciones. Padeció por falta de sabiduría. Sí, por ejemplo, Oseas 6:4 o 4:6. 4:6. Por ejemplo, Isaías 2, convertirán sus lanzas en hoces y sus espadas en rejas de arado. O sea, lo que se invierte para la estupidez irracional de la guerra tiene que estar puesto al servicio de la... Entonces se produce riqueza. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo juzgará el reino de Dios a este mundo? Reemplazando los principios y valores del mundo por los principios y valores del reino. ¿Entiende usted? Por eso es nuestra responsabilidad de difundir el evangelio del reino de Dios en el mundo. Pero volvemos a Apocalipsis. Dije que íbamos a hacer una conclusión. Meternos en el nudo de Apocalipsis, en la conclusión de Apocalipsis. Hay tres figuras dominantes en el Apocalipsis. Dije que la batalla es mental, ¿no? Por argumentos mentales, por estructuras de pensamiento. Les mostré que el mundo es una estructura de pensamiento, el mundo al cual Dios aborrece, ¿sí? Y que el reino es otra estructura de pensamiento. ¿Esas son las fortalezas? También por eso, la lucha, ¿dónde está? Acá. ¿Y el diablo dónde opera? Allá, no, allá, no, acá. Por eso la guerra es mental, es de dimensión mental. La lucha es de dimensión mental, no física.
No tenemos lucha contra carne ni sangre, dijo Pablo. En el libro de Apocalipsis vemos 3 figuras dominantes. La más grande de todas, Cristo. La segunda, la bestia, el anticristo. La tercera, el falso profeta. Después lo vamos a ir viendo. Ya desde el 12 en adelante ya nos metemos en esto. Pero esas 3 figuras son las figuras dominantes en Apocalipsis. Hasta acá hemos visto a Cristo. En el 11, en el 12 vamos a empezar a ver a la bestia. Y después, en el 17, vamos a ver al falso profeta. Y vamos a ver qué son estas cosas, ¿no? Pero espiritualmente son 3 estructuras de pensamiento. El falso profeta representa la estructura de pensamiento de la religión, que es el fundamento filosófico que dice Dios sin el reino de Dios. Eso es la religión. Dios sin el reino. Eso es religión. Segundo personaje prominente en el libro de Apocalipsis es la bestia. Ahí es un ser de carne y hueso, tipificado en Nerón, cumplido en Nerón. El número 666 es Nerón César Augusto. El gobernante que regía el Imperio Romano en aquel momento. ¿Y qué significa? ¿Qué representa? La estructura de pensamiento humanista. ¿Qué es la estructura de pensamiento humanista? El reino sin el rey. El rey de aquel reino que nos proponen, ¿quién es? El hombre. ¿Sí? El reino, el bienestar, el desarrollo, ¿no? Pero Dios no. ¿Se entiende? La religión es Dios sin el reino. El humanismo, ¿cómo es? Tipificado en Nerón, es El hombre como centro. el reino sin el rey, o con otro rey, como era el César, el hombre. Tercer gran figura de Apocalipsis, el más importante, el preeminente en todo Apocalipsis, el que hasta acá llenó nuestro tiempo de estudio de Apocalipsis. Cristo, que es el rey y el reino juntos, porque Él es ambas cosas. Esto lo vamos a desarrollar en el capítulo 12 después, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar. Cuando nace el varón, que es destinado para el trono de Dios, para reinar, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Entonces, el misterio sellado del ángel. 7 declaraciones, 7 truenos que él iba a escribir, pero que son un misterio, se tiene que conservar así para poder llegar a la declaración: el tiempo no será más. ¿Qué tiempo no será más? La administración del antiguo pacto, el tiempo de los hebreos, de los judíos. ¿Es lo mismo que le dijeron a Daniel? Claro que sí. Totalmente. Esto es una reafirmación absoluta de lo que vos tenés en el libro de Daniel. Nada más que Daniel profetizó en otro tiempo. Él sí miraba el futuro, ¿sí? Juan profetizó mirando el futuro inmediato. Daniel lo veía a 300 años, 400 años, 500 años, ¿sí? Pero por eso no dijo en ningún lugar pronto. Pero Juan profetizaba para el día siguiente, para los años sucesivos, ¿sí?
Claro, fueron etapas, como Sí. la de Isaías, Daniel. Sí, sí, sí. Entonces, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Consumará es la palabra, es teleos. Será llevado a la perfección, se cumplirá cabal y completamente, no habrá más cumplimiento después de este. O sea, una vez que la nación de Israel, no es que Dios va a volver en el futuro a tratar con Israel. Hermano, es un invento sionista, de nuevo. Y es impresionante cómo han calado sus pensamientos, ¿no? Desde esa posición del sionismo en el cristianismo. Digo algo que por ahí me trae problemas. Hermano, yo no tengo ningún sentimiento antisemita, hasta el hartazgo lo digo, pero hemos sido tan mal enseñados en la iglesia que es necesario ser enfático con esto hoy. Dijimos que hay 3 estructuras pensantes. ¿Cuánta influencia hay del pueblo judío hoy en las 2 que están tipificadas en la bestia y el falso profeta? En la religión, ¿cuánta influencia hay? Y ahí Total y yo diría absoluta. total ahí. Total y absoluta. ¿Qué hace el movimiento evangélico con cruces con estrellas de David? Con sofá, No entienden. con pectorales, Claro, y es volver a lo que hablábamos. con... ¿Qué hace? Es ¿Qué hace? Si de ahí subestimar salimos. la cruz. Ir para atrás, ir para atrás. Subestiman la Volver al ritualismo. ¿Cuánta influencia hay del pueblo judío ahí? ¿Vos te crees que eso es inocente? No. No. La inocencia es el pecado de los corderos, hermano. No, no es inocente. Eso no es inocente. ¿Cuánta influencia hay en el humanismo del movimiento judío? Epa, nunca me lo había planteado. ¿De qué nacionalidad era Carlos Marx, por ejemplo? Sí. ¿De qué etnia era? Sí, de la judía. ¿Cuánta influencia hay del pueblo judío en las ciencias? Bueno, ¿ustedes creen que esto es inocente? Vuelvo a decir, la inocencia es el pecado de los corderos. ¿Ustedes creen que el dispensacionalismo es inocente en la iglesia? Y no, viéndolo hoy... ¿Ustedes es totalmente creen? emocional. Estamos hablando de gobierno y estamos hablando de una cruz y estamos hablando de Cristo rompiendo y manejando los gobiernos y la estructura manipuladora del hombre. Te hago una pregunta a vos. ¿Cuál es la nación menos cristiana de la tierra? Israel. Ni los musulmanes son tan Israel. anticristianos. Y te voy a explicar por qué ni los musulmanes. Porque para ellos, por lo menos, Jesús era un profeta. Claro. Para los hebreos, Jesús era un mentiroso. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Y entender la palabra gobierno desde la función que cumplió Cristo en esa cruz es entenderlo todo. ¿Me explico? Hoy la iglesia que más se desarrolla en proporción a la población es entre el mundo musulmán, hermano. Tal cual. Porque hay una forma de evangelizar a los musulmanes. Porque aceptan que Jesús al menos era uno de sus profetas. Claro. ¿Se entiende? Tal cual. Ahora, ¿cuál es la nación menos cristiana de la tierra? Esto es inocente. No podemos de ingenuidad, hermano, nosotros. Ahora, te voy a decir otra cosa, algo que ellos entienden muy bien y que la iglesia fue anestesiada por el futurismo. ¿Por qué es importante mover los paradigmas? ¿Quiénes disputan la esfera, la triple esfera que mueve el mundo? ¿Cuál es la triple esfera que mueve el mundo?
finanza, poder político y religión. El clero. ¿Quién lo disputa? ¿Quién es el primero sentado en la mesa para disputar la triple esfera? El pueblo hebreo, hermano. ¿Se entiende? ¿Y la iglesia dónde está? A los saltos por un bizcocho. ¿Me explico? Ya a la dimensión que llegamos de entender que la cruz no fue solo vida eterna. Y que, pero Tuvo aparte, un propósito, pero mucho más vida eterna. Pero vida eterna acá y ahora, no vida eterna después de la muerte. Pero tuvo un plan y un propósito mucho más finito. Uf, la cruz. Todo es la cruz, hermano. Buenísimo. Qué tema, ¿eh? Verso 8, y ya voy cerrando. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Ya las 7 veces, los 7 truenos quedaron sellados en silencio ahí. La voz que habló conmigo y dijo, ve y toma el librito. De nuevo aparece el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El libro, diga conmigo el libro. El libro es el protagonista del capítulo, 4 veces mencionado. El libro que está en la mano derecha del ángel. Un libro, diga el libro. El libro ahí, el librito, es un diminutivo, es bibliaridion, que viene de biblión, que viene de biblos. ¿A qué le suena a usted? Biblia, ¿eh? Para nosotros. Bueno, lo que sucedió es que ese biblos, ese pergamino, ese rollito, ¿sí? Marca una trascendencia para el juicio que va a venir sobre el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque Israel tenía el elemento del templo y Jerusalén todavía. Pero cuando el templo y Jerusalén fueron destruidos en el año 70, ¿qué le quedó a Israel? El único elemento que le daba identidad como nación. Un libro. Entonces Israel dejó de ser la nación del templo y de la ciudad para volverse la nación del libro. Pero un libro que durante los siglos iba a ser dulce en la boca, porque ahí estaba la palabra de Dios. No vamos a decir era la palabra, sino estaba, porque el que era la palabra, según Juan 1:1, es Cristo. Y según Apocalipsis 18, el verbo de vida, el que es la palabra, es Cristo, ¿sí? Ellos tenían la palabra ahí en la Torá, en la ley. ¿Y qué es lo que le da identidad como nación todavía al pueblo hebreo? El pueblo del libro, ¿sí? Entonces, un libro que es dulce a la boca, pero amargo al vientre. Porque como dice el apóstol Pablo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Tiene revelación de la persona de Dios ese libro? Sí, pero es letra muerta y por lo tanto letra que mata. Necesita el Espíritu que vivifica. ¿A qué necesita? A Cristo. ¿Hay esperanza para el pueblo hebreo? Claro. ¿Cuál es la esperanza del pueblo hebreo? Cristo. Y si un hebreo étnico recibe a Cristo, ahora forma parte de la nación espiritual de Dios. Si no recibe a Cristo, no. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Entonces, ese bibliaridion, ese librito, representa ese cambio de nuevo que le continúa dando identidad a la nación, de ser la nación de Jerusalén, la nación a ser la nación del libro.
es dulce a la boca, amargo al vientre. Pero también ese pergamino puede ser interpretado como las palabras de esta profecía, como Apocalipsis. Porque si alguno tiene acceso a estas palabras, es bienaventurado, según dice Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Es feliz, es dichoso. Pero si alguno añade o quita de las palabras, es maldito. El único libro de la Biblia que tiene bendición o maldición, ¿sí?, así taxativamente en él, lo tenemos acá en Apocalipsis, por tocar o modificar el libro. Hago una pregunta: quienes han modificado el libro de Apocalipsis, díganme si no han traído maldición. No digo que ni que se murieron malamente, ni que no digo si no han traído oscuridad. Frenan el crecimiento y el desarrollo humano. Y que la estructura de la dinámica del reino, que es una estructura de pensamiento. Sigo. Entonces la profecía también es dulce a la boca, hermoso leer, pero es amargo en el vientre, porque ¿qué trae? Juicio. ¿No? Los 7 sellos por los que lloraba Juan, porque no había nadie digno de abrir, cuando el Cordero se presentó para abrirlo, el león de la tribu de Judá se presentó para abrirlo, eran juicios. Juicios desatados sobre la nación. ¿Y cómo podemos aplicar hoy? Entonces, hasta acá interpretación. Ahora, ¿qué dije? Aplicación. ¿Cómo lo podemos aplicar? Para nosotros, la palabra es dulce a la boca y nutritiva en el vientre o en la cavidad, como dice el texto. Nutritiva, nos llena, nos satisface. No es amarga en el vientre. ¿Por qué? Porque es la letra bajo la revelación y el soplo del Espíritu Santo. Porque es entender la dimensión presente en la que vivimos, el Cristo presente en el que estamos, desde este lado, después del cambio del programa de Dios. Pero ¿cuánto amás vos el libro? No me venga a decir que amás el libro y no lo lees. Esas contradicciones que tiene a veces el pueblo. Cuando alguien ama el libro y está bajo la revelación del Espíritu Santo, se le nota. Porque puede estar atravesando una calamidad, porque las circunstancias de la vida en el mundo tendréis aflicción. Esto del evangelio diluido, que si vos seguís a Cristo todo te va a ir bien. Vení al evangelio para que te vaya todo bien. El pare de sufrir, ¿viste? Y no es así, hermano. A veces se complican mucho las cosas. ¿Por qué? Porque ahora mover todo aquello es un duro trabajo, ¿sí? Pero es satisfactorio, porque hay plenitud, hay desarrollo del Espíritu, hay vida del Espíritu, está la vida del Hijo en nosotros manifestándose. Ahora, mi querido hermano, la vida del Hijo manifestándose. ¿Qué pasó con Jesús? Que fue la expresión más clara que tenemos en el relato de la vida del Hijo manifestándose. ¿Lo aceptaron, lo amaron, lo abrazaron, lo recibieron? ¿Eso fue lo que pasó? No. ¿Y qué esperás que pase con vos? ¿Vos te crees que los sistemas de este mundo entregarán sus tesoros así nomás? Bueno, hay un desarrollo que tiene que venir en nuestra vida. ¿Sí? Pero es amando el libro. Amando el libro. Hoy tenemos un libro, un grafo, una escritura, que en nuestro corazón no puede ser letra que mata, sino bajo el soplo, bajo el raá, el aliento de Dios, tiene que ser lo que edifica y nutre nuestro corazón. Y esto depende de nuestro corazón, depende de la acción de Dios, de la revelación de Dios a nuestra vida, de nuestra dependencia a Dios. Una de las figuras más poderosas del alimento que nutre es el maná del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba cuando el pueblo hebreo en el desierto recogía maná por angurriento de más de un día?
Se podría, ¿sí? Se podría. O sea, vos necesitas el pan fresco, el de hoy. A ver, Señor, hoy. Para hoy. Y andamos comiendo en YouTube el pan que otros masticaron para nosotros. ¿Por qué masticamos para nosotros? Porque no tenemos dientes, porque somos bebés todavía. ¿Por qué mastican para otros? Usted come el pan que yo le doy y está bien en un nivel, pero acostúmbrese a amasar con Dios su propio pan. En la Escritura, desarrolle la Escritura. El Cristo que se revela en mi vida, el Cristo que se va a revelar en la suya. ¿Me entiende? Usted necesita no la revelación de otro, usted necesita la revelación que Dios le da a usted. Bajo parámetros, principios, estructura de pensamiento, pero luego después, con el tiempo, usted va a desarrollar su comunión y su alimento diario. En casa, el domingo estuvimos con algunos hermanos de la iglesia y estaban mis hijos, los dos más grandes, estaban Facundo y Ángeles. A mí me falta que desarrollen ellos un pensamiento crítico y una revelación propia. Que me digan a mí, con respeto sí, papá no, yo creo así. Y ver cómo la fe en ellos es revelada por ellos. Saúl mostrándonos material extraordinario que ve, esto es vanguardia, esto es lo de hoy, esto es, y desatando conversaciones extraordinarias. Pero eso tiene que pasar en todos los niveles. ¿Por qué en las iglesias todavía se habla de paternidad? Y se habla de paternidad como si sería el mensaje de Dios para hoy, ahí el más encumbrado. El ABC. Si no aprendimos que Dios es nuestro Padre, si no se nos reveló que Dios es nuestro Padre, ¿cómo nos vamos a manejar como hijos? Ese es el ABC, esa es la superficialidad de la vida espiritual. El ABC. ¿Por qué se habla de paternidad? Y a los apóstoles nos llaman padres ministeriales. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en la casa, hermano. Porque la verdadera paternidad establecida por Dios en la dimensión de la familia no funciona. Hay una imagen desvirtuada. Entonces la gente necesita un padre que no tuvo, para que sea un reflejo de la paternidad que tiene con Dios. Pero ¿quién es el Padre? ¿O vos te crees que por qué Jesús dijo, no llamen Padre a nadie en la tierra? Porque si el diseño de Dios funcionaría, sería funcional, la gente no andaría buscando padres ministeriales. ¿Me sigue? Somos padres, sí. ¿A causa de qué? De la deficiencia del modelo original. Funcionemos bajo la revelación de Dios y bajo el libro. Que el libro alimente tu vida. Que el libro alimente tu familia. Bajo la revelación del Espíritu. Y de lo que digan de vos y de tu familia, ni te preocupes, Dios se ocupa. El libro alimenta, que sea el alimento de nuestra vida. Oramos. Amamos, oh Dios, tu palabra. El libro en la mano derecha del ángel que fue entregado, Señor, a nosotros. Para nosotros hoy es pan y alimento. Aunque para otros pueda amargar el vientre, a nosotros nos trae alegría y el conocimiento pleno de tu persona presente en nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por estar en este momento, en este tiempo de la historia del hombre en total plenitud, Señor, con vos. Que sea tu vida en nosotros, que tu palabra exacerbe tu vida, multiplique tu vida, excite tu vida en nosotros, Señor, en nuestro interior.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, los bendigo. Hoy nos encontraremos desde las 6 de la tarde en la celebración ICB. Sí, Marce. Hay un mensaje de Teresita, comunico que Leandro Frutos partió ayer a la presencia, a la eternidad. Oremos por fortaleza para su mamá, puede ser Marta. Sí. Oramos. Hemos orado por él, porque ella nos ha pedido que oremos. Dios hace, como hemos orado por Facundito también, que partió a la presencia del Señor, este nene. Dios hace como Él quiere. Orar entendiendo que sea la voluntad de Dios en todos los casos. Y a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros le pedimos, pero es lo que Él sabe. Amén. Te bendigo, Tere, y a la familia también que está viviendo esta pérdida. ¿Sí, Marce, algo más? No, nada más. Bueno. Alicia May también está. Sí, oramos por Alicia. ¿Te parece que oremos ahora? Sí. Y tengo un mensaje también de los hijos de Federico Bertuzzi. Federico no está bien, ¿sí? Está bajo tratamiento médico especial ahora, entonces aprovechamos a orar. Una mujer que en Reconquista, Alicia May, ha sido una bendición para las misiones, para un pensamiento de la Iglesia acerca del extender el mensaje de Cristo, y Federico también, tanto que han trabajado ellos. Y después la esposa del pastor Amarandis. También Está. Sí, Bastante. y creo que del pastor Alegre también. Sí, Oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la salud de nuestros hermanos, Señor, afectados por el COVID y por diversas situaciones de vida. Padre, que tu acto de misericordia, tu Espíritu sople vida en ellos, Señor, pero sabemos que tu voluntad va a abrirse paso en la vida de ellos. Oramos para que tu voluntad, Señor, sea aceptada en nuestros corazones, Señor, y te rogamos el acto de misericordia de que vos lo levantes a ellos en cada caso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Los bendigo, hermanos, y será hasta esta tarde.